noches tengan todos y cada uno de ustedes. Que si pudiera buscar una expresión en la cual pues puedas resumir todas y cada una de las emociones que genera el saber que cada miércoles vas a estar justo frente a tu televisor esperando todos y cada una de las propuestas en las cuales nos esmeramos en trabajar para que resulten de tu agrado, lo puedo tal vez resumir en una sola expresión, y es una gran bendición y desde mi corazón un sentimiento de gratitud por saber que nos acompañas de manera fiel en este espacio. Un espacio que tiene un nombre simple y sencillo, porque justamente buscamos y esperamos que sea de fácil recordación. Con Charlotte, y soy Mildred Charlotte, y te doy pues la más cálida y la más afectuosa de todas las bienvenidas. Hay temas en los cuales uno asume y entiende la importancia que conllevan, porque son de esos temas que tal vez no resulten como actualidad, no sé si quizás sea el término más adecuado, si tenga un carácter noticioso, pero sí son temas de alto impacto en la vida de todo ser humano. Y digo de todo ser humano porque o eres padre, o eres madre, o estás en vías, o tienes la posibilidad, si aquellos que han optado por no tener hijos, ¿no? Pero sí tienen un entorno también, o son tías, son madrinas, o son tíos, padrinos, optan tal vez padrastros o madrastras, y le corresponde en un momento determinado lidiar con lo que defino como el único oficio, profesión y trabajo en el cual uno no se ha formado, porque no hay una escuela para padres. Uno cría generalmente por imitación, por repetición y de sus propios errores. Hoy tendremos un tema con una profesional joven, sumamente preparada, y que Dios le dio pues el talento de la comunicación y la expresión. Así que vamos a recibir en este espacio a Arisleidy Sánchez, quien es psicóloga clínica infanto-juvenil. ¿Cómo estás? Muy bien, y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. De verdad que me encanta el hecho de la psicología vista por mujeres jóvenes, porque han asumido la preparación como un pilar para el ejercicio profesional. Y intentamos dar lo mejor. Exactamente, ese es el elemento que enriquece. Arisleidy, pero antes de entrar de lleno en el programa, ¿qué te llevó a elegir la carrera de psicología? Mira, yo creo que fue el destino ante una decepción con una carrera que yo entendía que tenía habilidades y luego descubrí que no. Pues me hicieron varios comentarios de que mi personalidad iba mucho con la carrera de psicología, y yo seguí instruyéndome, comencé a investigar más a fondo y la puse dentro de las posibilidades, y luego al evaluarme para estar segura ya de esta segunda decisión, pues fue la que primera me salió. Qué interesante, y me gusta que hayas tocado el tema de luego de una primera carrera. Me pasó lo mismo. Yo vengo de medicina, voy a derecho. Entonces, ¿cómo manejaste eso? Porque para muchos, primero, el entorno familiar, en mi caso, me apoyaron, pero hay familias en las cuales sientes como que se traicionan todas las expectativas de la familia. ¿Cómo manejaste esa situación? Mira, en un inicio sí hubo mucha culpa y vergüenza. Y más que todo también me sentí muy perdida, porque al uno tener unas expectativas con una carrera donde tú de alguna manera ya te formas un futuro y en qué vas a trabajar y qué vas a hacer, y llegar al punto ya en la práctica de tú ver, no, esto no es lo mío, no va con mi personalidad, no va con mis habilidades. Entonces, y el miedo de cómo van a responder mi familia, mis padres. En mi caso tuve también la suerte de que me apoyaron bastante, y que su única confusión era: vamos a hacerlo bien para que entonces tú puedas tener ya la otra elección, sea una elección más segura para ti. Qué bien. Decía Arisleidy que, óyeme, uno se forma para abogado, para cualquier. Pero lo más importante, el rol más importante que un ser humano quizás desarrolla y ejerce es el de ser padre. Porque yo siempre pongo un ejemplo. Estuve trabajando en X espacio por 7 u 8 o 10 años.
algo y al mes ya tu nombre suena conocido. Pero lo único que tú vas a dejar, tu impronta en el mundo, son tus hijos. Sí. Y los hijos son como el testimonio de lo bien o mal que hayas hecho. Así mismo. Entonces, en este proceso uno aprende por errores, o porque en mi casa se hacía de tal forma, Claro. o he visto que quizás ese modelo fue exitoso con mi amiga y voy a imitarlo. Exacto. Mira, definitivamente, como dice, una de los grandes proyectos, porque ser papá y mamá es un proyecto de vida, que las personas tienden a soñar o a pensar de alguna forma que va a ser parte. ¿Me entiendes? Y vivimos en una sociedad donde, aunque tú no lo pienses, la sociedad te lo pone en bandeja de que eso va a ser así. Es lo normal, entre comillas, de que todo el mundo quiera o en algún momento piense en tener sus hijos. Y como tú dices, pero nadie nos enseña. Ni siquiera nos enseñan a tomar esa decisión, sino que entendemos que viene ya con la propia vida. No, en la boda dicen, ¿y los niños cuándo vienen? Sí, la gente siempre como que se adelanta a que eso es clave. Y fíjate que ser padre y madre es tan fundamental que llega un momento, como tú dices, que te van a juzgar hasta lo que tú eres como persona, dependiendo de cómo tú hayas desempeñado ese papel de papá y de mamá. Si se entendió de alguna forma que no lo desempeñaste de la mejor manera posible, mucha gente va a interpretar que también que tú no eres entonces una buena persona. Es decir, llega a estar tan entrelazado que se convierte en lo que tú eres, de alguna manera. Ha cambiado el mundo, de pronto somos tal vez la última generación que crecimos con temor y respeto hacia los padres. Ahora los hombres le tenemos el respeto y el miedo hacia los hijos. Entonces como que las cosas han cambiado rápido. Y en esta vorágine de esos cambios tan súbitos, tan rápidos, uno de ellos es el poco tiempo tal vez que los padres dedican a los hijos. Entonces parece que fue una comunicadora de fácil expresión que dijo, no es en la cantidad, es la calidad. Mentira. Cantidad de tiempo es cantidad de tiempo. Claro que sí. Eso no es que es calidad. Siempre va a ser importante. Importante el tiempo que le dediques. Entonces, muchas veces hacemos como una especie de transacción emocional. Primero, como no tengo tanto tiempo para estar con mis hijos, cuando yo llegue, no voy a ser la mamá regañona. Esa es una de las opciones que pueden pasar. Entonces, como no quiero ser la mamá regañona, vamos a comenzar a poner esos límites en la crianza muy difusos. Sí. Un día te digo, haz la tarea, a X hora, otro día te digo, la puedes hacer mañana. Claro. O sea, todo esto, todos estos cambios que se han dado, e incluso hasta en la misma conformación de la familia, ¿cómo pudiera explicarse y poder conectarlo con los límites para una buena crianza? Mira, dentro de las habilidades parentales, Me gustó ese término. los padres tienen obligatoriamente que nutrirse de lo que es la disciplina, de lo que es una figura de autoridad adecuada, de lo que es la jerarquía y utilizarla para educar a sus hijos. Entonces se ha confundido, como tú misma has dicho, primero el tema generacional. Somos la última generación también que no somos digitales. Es decir, nuestra generación no tuvo internet en su infancia. Yo soy una homo sapiens digital. Exacto, Versus nativa digital. Nuestra generación no andaba con aparatos electrónicos para todo lado, no tenía un móvil con una red abierta, no había chat, no chateaban, así, eso no era una forma para nosotros socializar, lo de nosotros era en todo momento tú a tú. En los trabajos, ahí, aún y tú tuvieras a dos padres que trabajaban, de alguna manera u otra, papá y mamá ya a las 5 o las 6 estaban en la casa. Y regularmente también iban a comer a la casa. Y regularmente eran los que te llevaban y te buscaban al colegio. Esa era como la norma de la mayoría. En ese momento Sí. eso se definía la norma. Ahora, obviamente los tiempos no son nada parecidos. Ahora hay muchas, no siempre son los padres quienes pueden llevar o buscar los niños al colegio. Los padres no siempre pueden comer con ellos. Mamá y papá llegan más tarde a la casa. Entonces, definitivamente no es que simplemente, porque ahí entra, responsabilizamos mucho a los niños, estos niños de ahora. No, pero es que el tiempo ha cambiado y obviamente eso va a traer
un cambio en lo que somos como seres humanos y en los niños que vengan. Somos los adultos de ahora que no nos hemos sabido adaptar a que nos tocó vivir, y como tú mismo dices, ¿cómo yo aprendo a ser papá y mamá? Regularmente, ¿cómo fueron mi papá y mi mamá? ¿Qué hicieron conmigo? ¿Qué no hicieron conmigo? ¿Qué valía? ¿Qué no valía? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué yo aprendí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo traer completamente lo que mi mamá hizo conmigo, porque mi mamá iba a comer todos los días a mi casa. Mi mamá era que estaba pendiente, que me preparaba a mí todas mis comidas. Mi mamá era en mi casa, en un momento hubo alguien que ayudara en la casa, pero no que ayudara en la crianza. No. Entonces ahora eso no es el contexto familiar es diferente. Entonces mi mamá a las 5 o a las 6 estaba en mi casa, fue quien siempre me revisó mi tarea, y ahora no es así. Ahora el espacio social ha tenido hasta que crear situaciones artificiales para poner a los niños a hacer cosas que yo lo hacía naturalmente. De ahí viene la estimulación temprana, por ejemplo. Claro, que hay una respuesta a de que tengo que ir a trabajar y con quién dejo a los niños. Exacto. Y de que ya el ambiente o la sociedad no te ofrece por naturaleza, entonces uno tiene que crearlo. Los niños, para que hagan deporte, van a tener que ir regularmente a una clase de deporte. Uno salía a jugar a la calle y corría de aquí y corría de para allá y jugaba pelota ahí y jugaba basquetbol, y entre todo, nadie iba a un equipo de basquetbol, éramos muy pocos, pero ahora se ha tenido que crear todo eso. Entonces las tareas, Aris Lady, uno se las tarea en su casa. O sea, yo no recuerdo primero y ahora los niños, la mayoría, una sala de tarea o un reforzamiento. Mira, hasta algo tan sencillo, ¿a qué hora están saliendo los niños de la escuela y del colegio? A medida que vamos avanzando, ya hay niños que salen todavía a la 1, a las 12, pero hay muchos que salen a las 2, a las 3 o a las 4. Sí. Entonces todo eso trae un cambio dentro del sistema parental, porque no podemos tratar a esos niños que vienen en este sistema como nos trataron a nosotros. Entonces obviamente que hay muchos padres que están perdidos, porque no han podido hacer como ese adelanto de qué es lo que está bien ahora, porque no necesariamente lo que hicieron conmigo me va a funcionar con mis hijos. No va a funcionar. Exacto. Entonces hay muchos padres también que vienen de esta época donde el autoritarismo significaba que el niño o la niña no podía hablar, de que el niño o la niña no era reconocido como persona. Eso es parte también de lo negativo, no era reconocido como persona. El niño era un niño y un niño no era una persona. Usted no habla hasta que el adulto no diga, usted no tiene opinión, usted no puede decir. Entonces había un abuso de lo que era de los elementos que te dije que sí tiene que haber en la educación. Pero había un abuso de lo que es la jerarquía, de lo que es la autoridad y de lo que son los límites. Pero pasamos de un abuso hasta, bueno, no sé si la palabra es un poquito fuerte, pero hasta especie también con un propio libertinaje con los hijos. ¿Pero por qué? Porque esos padres... pasamos de un sitio a otro, pero sin un término medio, vamos a decir. ¿Pero por qué? Porque esos padres que rechazan ese estilo de educación que tuvieron con ellos, en vez de plantearse cuál sería un estilo parental adecuado, sano para el niño, lo que hacen es irse al otro polo. Y esto es lo que estamos teniendo ahora. A mí nunca me dieron, yo nunca le voy a dar, pero nunca, y eso está bien, pero nunca le voy a dar a mi hijo, no tiene nada que ver con que no le voy a poner límite, o que en la casa van a estar difusos quién es que manda y quién no. ¿Cuáles serían, si se pudiéramos enumerar, las características o las cualidades de los límites? De un límite que sea razonable y que no sea abusivo. Okay. Los límites, en toda casa tiene que haber límites. Los límites tienen que estar marcados por la etapa evolutiva del niño. Porque no es lo mismo lo que tú le vas a permitir o lo que no le vas a permitir a un niño de 4 años que a un niño de 8. Entonces, parte de la misma habilidad parental de los padres es poner límites, pero es también ser flexible y tener una plasticidad. Plasticidad es que lo que te funcionó cuando tú tenías un hijo de 3 a 5 años, de 3 a 6, tienes que cambiarlo o hacer ciertas mejoras cuando tienen de 7 a 10. Y ya ni hablar a los 12 y a los 15. Exactamente. Entonces, es que el padre, ¿cómo un padre sabe qué tipo de límite va a poner, hasta dónde llegar, si conoce las etapas evolutivas de sus hijos? ¿Qué le toca a un niño que tiene 3 años? Como me dice, bueno, es que hace mucha rabieta y se tira al piso y se muerde y quiere golpear y yo quiero eliminar que haga eso. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 2 años. Bueno, a los 2 años le toca. Usted no se la va a celebrar, pero no es lo mismo un niño que se tire al piso a los 2 años que se le tire a los 8.
A los 2 años te puede tener que normal y usted va a tomar medidas para que eso se quede en la etapa que tiene que quedarse. Pero a los 8 años ya tenemos que... Claro, ya las medidas son otras, porque a los 8 ya tú entiendes y tiene que haber algún control. Cuando ese tipo de límites deben ser consensuados entre los padres, porque de pronto yo digo, yo tengo tal visión de la crianza y mi pareja pues puede tener otra, ¿no? Entonces, o sea, del caso, porque ya hay muchas familias reestructuradas, claro. O sea, en el caso que se dé esto de que los míos, los tuyos y los nuestros, voy a tener un estilo, una regla para los míos, otra para los tuyos y los nuestros, bueno, los mejores de la película. Mira, hay una cosa importante cuando hay un sistema familiar, y cuando hablo de un sistema familiar es un grupo de personas que vive juntos. No importa si es reconstruido, no importa si es una prima, si es un abuelo, y es que tenemos que tratar de hablar un mismo idioma y que dentro también de ese idioma haya un sistema de respeto. Entonces, con los niños hay que ser justos y respetuosos, pero no significa que el niño va a hacer lo que quiera. Entonces, dentro de ese sistema se tienen que ir armando códigos familiares. Entonces, si armamos un código familiar que va a tener un valor dentro de la vida de ese niño, porque ahí es que uno se acuerda que los Sánchez hacemos tal cosa, ¿me entiendes? Entonces, eso va teniendo también un sentido de identidad, claro, que va creándose en cada uno de ellos. Entonces, por eso no pueden ser los tuyos, los míos y los nuestros. Si no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es una regla? Bueno, en esta casa los niños tienen que tener una hora de acostarse. Eso es una regla que debería, ¿verdad? Parte de la estructura. Ahora, el de 15 no se va a acostar a la misma hora que el de 8. Pero la regla es la misma. Hay una nube de justicia. Y al de 8 se le explica, claro, usted se va a acostar a las 12 de la noche cuando usted tenga 15. Usted tiene 8. Usted tiene que acostarse a las 9. Entonces tenemos la misma regla, que va a haber una flexibilidad o no, como te dije al inicio, depende de la etapa evolutiva del niño. Pero muchas veces los padres como que no nos ponemos muy de acuerdo. Entonces, ¿quién resulta? Y eso lo hacía cuando justamente estaba promocionando a través de las redes el programa. Cuando cada quien tiene sus reglas, ¿quién gana esa disparidad? Gana aparentemente. Eso te iba a decir. Aparentemente. ¿Quién le saca beneficio? Pero que a la postre es el más perjudicado. Mira, al final de cuentas, en ese tipo de situaciones donde hay una conflictiva en la pareja, que es la base de la parentalidad, los hijos van identificando que hay un desacuerdo y al final van a sacar provecho de los dos, y al final no importa quién cede mucho y quién es muy estructurado o quién maneja mucho la autoridad, el hijo y la hija van a terminar irrespetándolo a los dos, porque esa es la base, y si la base está tambaleándose, el niño no le va a hacer caso a ninguno de los dos. Entonces, una cosa es, lo cual es normal, que con la pareja que yo estoy tengamos estilos parentales diferentes, y otra cosa es que constantemente la parentalidad se vuelva un conflicto dentro de la casa, donde nos desautorizamos. Eso quiere decir que va a ser evidente el irrespeto de la opinión de uno con el otro en lo que se refiere a los hijos. Entonces los hijos terminan rechazándolo a los dos. ¿Qué pasa cuando papá y mamá están separados? Entonces ahí es un poco más fácil manejar el tema del estilo parental de cada uno, porque se trabaja el tema de que tienen 2 casas, y el niño, para no entrar en conflicto, lo que se hace es que en casa de tu papá, tú haces eso, está bien, pero ahora tú estás en la casa de tu mamá y las reglas son estas. Y el niño es capaz de entenderlo. Voy a ponerte un ejemplo. El caso de almorzar. Para mí, yo creo que la mesa es el lugar ideal para uno hablar con los hijos. Más que hablar, escuchar. Y a mí me encanta la mesa, la sobremesa, ese espacio. Pero hay familias donde la gente pues almuerza comiendo frente al televisor. O hay otras familias, con respeto, pero parecen hoteles. Cada quien se sirve y se lleva su comida a la habitación o al estudio, lo que fuera. Entonces, de lunes a viernes que estás conmigo, vas a almorzar en la mesa. Entonces, luego, el sábado y domingo vas donde el otro padre y come de tal manera. O sea, eso no trae algún tipo de situación o que el niño entienda que uno es un castigo, el otro es como un premio y ahí viene el bueno y el malo de la película. No necesariamente si las reglas están claras. Malo es
cuando no hay una coherencia. Bueno, si en mi casa de mi mamá yo me siento a comer en la mesa y tengo que comer, me guste o no me guste, yo voy creando un código familiar. Porque ese niño en algún momento no le va a gustar, en algún momento se va a resistir, pero cuando sea grande lo va a implementar en su casa. Cuando tiene otro padre, que bueno, en la casa de mi papá, cada quien come en su habitación, bueno, tú le estás enseñando diversidad, de que hay muchas maneras de hacer las cosas. Tú no tienes que darle un significado malo o negativo a la manera de hacer el otro, aunque tú no estés de acuerdo o aunque tú lo hagas diferente. Y claro, le estás enseñando al niño que en algún momento, cuando él tenga su familia, él va a elegir cuál era la forma que más le gustó. Pero sin mencionar que ninguna es inadecuada. Malo es cuando en la casa de mi papá un día él me obliga a comer en la mesa, pero otro día él me deja comer en el cuarto, pero no hay ningún código. Ahí entonces sí hay como un desorden. Y eso hace que el niño o la niña esté perdido y le da libertad a desafiar más. Volviendo al tema con los padres, porque quieras o no, es una realidad que de 10 matrimonios, bueno, ya las estadísticas están hablando claro, que 5 y algunas más altos de separación. Cuando yo utilizo los límites para castigar a la otra pareja. Ya vuelvo y te digo, entonces ahí no estamos pensando, se pasa a lo que nosotros llamamos una cosificación del niño, donde realmente yo no estoy pensando en el bienestar o los intereses o la prioridad que debe ser el niño o la niña, sino que lo estoy haciendo por un estado emocional de malestar que yo tengo con la pareja. Y eso pasa mucho en casos donde hay una separación y una de las dos partes no está de acuerdo, o hubo un desacuerdo tan grande que quedó un malestar emocional muy fuerte entre los adultos. Y cuando los adultos no saben separar eso, los niños se van a meter en el medio. ¿Qué pasa? Se da un triángulo. Como ya tú y yo no somos pareja, quizá yo no puedo atacarte o no puedo llegar a ti con lo que es el vínculo de pareja, porque no somos. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a ti? A través del vínculo de los hijos, que es lo único que nos une. Sí, porque hasta ahora, gracias a Dios, no hay ex hijos. Exactamente. Expareja sí, pero ex hijo nunca. Entonces hay muchas parejas que cuando sus problemas han sobrepasado quizá el nivel de madurez o de entendimiento como persona, van a utilizar. Y eso es una instrumentalización del niño. Esa pudiera decirse que hay falta de madurez o exceso de dolor o rabia. Pero recuérdate que cuando tú como adulto no puedes vivir o sobrevivir a un episodio de rabia o de dolor y empiezas a utilizar técnicas, vamos a decir, que puedan dañar al otro, entonces no estás sabiendo lidiar con la situación. Entonces hay falta de herramientas, de habilidades sociales o de aceptar la realidad. Bueno, pueden ser muchas cosas, pero definitivamente que eso evidencia que lo que le pasó a esta persona sobrepasó sus herramientas y sus capacidades. Por eso siempre hay que buscar asistencia. Claro que sí. Vamos a dar un contacto con nuestros auspiciadores y cuando retornemos seguiremos conociendo la importancia de establecer esos límites y algo interesante, cuando se debe ser flexible sin que se vea una debilidad. Regresamos. 12.007 víctimas de tránsito fueron registradas en el año 2014, sin que aún se establezca un régimen. Regreso contigo en este tu espacio con Charlotte. Hoy nos acompaña la licenciada Arislady Sánchez, quien es psicóloga clínica infanto-juvenil. El tema propuesto para compartir, socializar esta noche, es el tema relativo a los límites y la crianza. Y antes de irnos al contacto de publicidad, dejamos en el tintero, Arislady, cuando ponemos límites, pero tal como señalabas, los límites no tienen que ser rígidos, sino que en un momento pues pueden ser flexibles. Pero ¿cuándo flexibilizar sin que se convierta esto en una rutina y sea parte de una debilidad? Mira, la flexibilidad te le va a dar dos cosas. Primero, de que lo que te funciona para un niño no te va a funcionar para otro. Entonces, si tú ves que algo te dio resultado con uno y con el otro no, quiere decir que ese niño es diferente. Tienes que buscar cómo tú conseguir el resultado de otra manera, ¿verdad? Lo segundo es la edad, como decía. Ya, por ejemplo, con los adolescentes, el tema de negociar es importante.
Pero mira qué bueno que tocaste esa parte, negociar con un adolescente. Hay algunos que prefieren mejor que lo manden al Estado Islámico y negociar la paz del mundo y no con un adolescente. Porque te voy a decir una expresión, es que tú no me escuchas. Exacto. Tú no me escuchas, mami, escúchame, escúchame. Pero ¿qué implica el escuchar al adolescente? Mira, hay que marcar una diferencia. Hay de verdad en familia donde no son escuchados, donde nunca son tomados en cuentas. Y eso hace, porque el adolescente ya tiene otra capacidad de razonamiento, tiene una capacidad de análisis de la situación. Obviamente va a jalar para su lado, eso es parte de su madurez. Va a ser un poco impulsivo, eso está comprobado hasta neurobiológicamente. Sí, la parte de la adolece. impulsividad, exactamente. Pero, y la otra parte del adolescente que dice, que asocia ser escuchado con que se haga lo que él quiera. Entonces, dentro de una buena parentalidad, esto es explicarle eso. Sí, mi amor, pues yo te escuché. Pero no Y implica... está fabuloso lo que tú dijiste, pero en este momento eso no es lo que yo voy a decidir. Y aquí la que decide soy yo. También, ¿cuál es el otro asunto? De que, por ejemplo, en la adolescencia o en otra etapa, los padres simplemente quieren marcar autoridad porque quieren marcar autoridad. En cosas que no la tienen, que no tienen el control, y eso es muy importante. ¿Cuáles cosas puede tener Es un cuando adolescente el que tú lo control? mandes a bañar, que tú quieras que se bañe todos los días a las 4. El adolescente te dice que no. Que él se va a bañar a las 6, que se va a bañar a las 3. Entonces, cuando tú te pones a pensar cuál era la lógica de bañarlo todos los días a las 4, que era usted que llegaba a esa hora del trabajo cuando era niño y era usted que tenía que bañarlo. No, ya no funciona. No, tiene lógica. Entonces, por eso hay que adaptarse. ¿Tú me entiendes? Tiene Entonces, lógica. usted le está pidiendo que se bañe a las 4, pero eso no tiene lógica. Y ya usted no puede tomar a un adolescente de 15 años y bañarlo, ¿o sí? No. Entonces ya usted no puede pelear eso. Porque usted va a perder, usted va a perder esa batalla. La va a perder porque no puede hacerlo como lo hacía cuando era niño. Por ejemplo, ¿cómo estructurar un sistema? No sé si eso está permitido y por eso que bueno, que como psicóloga clínica infanto-juvenil, el sistema de acción y consecuencia, que para mí es lo válido en la vida. Toda acción que tú realices va a tener una consecuencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo implementarlo con los hijos? En todo momento, no importa las edades, los niños tienen que tener consecuencias. Después de los 2, 3 años, el niño va entendiendo que una acción trae una reacción, cada quien a su nivel. Que yo le digo importante, los padres me dicen, yo lo he aplicado todo, es un error. Yo le he aplicado todo y nada me da resultado. No da resultado porque si usted cambia toda la semana el método, no va a dar resultado, porque no hay constancia. Y tampoco cambiar toda la semana te dice a ti que no tienes coherencia en lo que estás diciendo. Entonces el niño no te va a hacer caso. Por eso uno tanto habla de la estructura y de la rutina, porque lo que le da seguridad al niño es saber lo que va a pasar. Y eso hace también que el niño muestre menos resistencia en hacer lo que le toca, si hay una continuidad y una estructura. ¿No me entiendes? Perfecto. Vamos a suponer esa consecuencia, yo le digo consecuencia, pero muchos saben que es el castigo, ¿verdad? Exacto. Pero ese castigo debe ser quitarle las cosas que le guste al niño. Eso es otro mito. ¿Cuál Es decir, debe ser? las consecuencias, los castigos tienen que ir asociados a lo que se hizo mal, para que haya un aprendizaje real, porque tú lo que quieres provocar con la consecuencia. Un cambio de conducta. Exactamente, es que el niño haga un razonamiento, pero el cambio de conducta tiene que venir a través del razonamiento, de que el niño entienda que yo hice esto y esto provocó esto y por eso tengo esto negativo. Entonces, si yo quiero conseguir cosas que me gustan o cosas positivas o refuerzo o que mami esté feliz conmigo. Sin cambiar de niño, ¿verdad? Claro, yo tengo que hacer, entonces, es esto lo que yo tengo que hacer. Cuando la consecuencia no va acorde, no está asociada a lo que el niño hizo, no tiene efecto. Vamos a ver, aquel niño que no es capaz de mantener organizada una habitación, no tiene ese establecer esas prioridades de que llegas a almorzar, luego los deberes de la casa, pero ves que tiene una facilidad inmensa para lo digital, lo tecnológico. Dice, bueno, 0 computadoras, 0 teléfonos, 0 iPad. Entonces, es que los niños, algo tiene que estar claro en la casa. Las libertades vienen asociadas y los derechos vienen asociados a los deberes y las responsabilidades. Si tú no cumples tus responsabilidades, tus derechos y tus libertades van a ser afectados. ¿Qué quiero decir esto? Si a ti te gusta utilizar la computadora y tú no arreglas tu cuarto, hasta que no arregles el cuarto no puedes utilizar la computadora. Yo no te estoy diciendo que no la utilices. Yo te estoy diciendo qué es lo que debe pasar. Entonces yo te lo dije una vez
yo me aclaré y te senté contigo, ya la segunda vez tengo que accionar. Otra parte importante es que los padres muchas veces amenazan mucho y no hacen nada, lo cual entonces el niño va entendiendo que no tiene por qué obedecer o respetar, porque al final su papá no va a hacer nada. Entonces la amenaza va a funcionar 2 veces, 3 veces, 4 veces, dependiendo del niño y dependiendo de las circunstancias. Pero va a llegar un momento que la pauta va a ser, porque cuando uno se relaciona con sus hijos, uno va creando una pauta relacional. Uno comete la equivocación de entender que somos nosotros los únicos que lo conocemos a ellos. Los hijos nos conocen mejor, los hijos conocen mejor a sus padres, porque los hijos están más pendientes hasta de la gestualidad, de la respiración. De decir, no, el padre no tiene que hablar para que el hijo entienda cómo está. El niño no tiene ni siquiera que acercarse al papá para saber de qué humor llegó su mamá o su papá. Cierto. Y entonces nosotros nos perdemos en eso y pasamos eso por alto. También otro error en las consecuencias es poner la misma consecuencia porque esa es la que le duele. Es que nosotros como seres humanos, nuestro principal instinto es la supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta los golpes yo me acostumbro. Sí. Y llega un momento que nada me duele. Entonces, si yo siempre te quito lo que te gusta, va a llegar un momento que no me importa. Y si me quitaste eso y ya no me importa, hago lo que me da mi gana. Entonces no se da el proceso de razonamiento para yo cambiar o eliminar o minimizar lo que el padre está corrigiendo. Cuando pongo esa consecuencia y lo hago en el momento que estás, óyeme, enojada, pero al nivel desbordada ya. Desbordada. Te voy a dejar 1 mes sin la computadora. Te voy a dejar y oye, me vas a durar 6 meses sin salir. Y no lo cumples. Entonces, otra clave, la autoridad, ¿qué es? Una buena autoridad es que se haga lo que se dice. Entonces, hasta para poner castigos y consecuencias, lo primero que yo tengo que pensar si son realistas y si yo lo puedo cumplir. Yo le digo a los padres, no es el niño que tiene que cumplir el castigo. Los primeros que tienen que cumplir el castigo son los padres. Entonces, si usted le dijo que va a durar 1 mes sin televisión, tiene que durar ese mes sin televisión. Si usted sabe que usted no puede hacer esa supervisión o llevarse la cajita, como yo le digo, o sí, el cable, para que no vea 1 mes sin televisión, que dure 2 días, pero que sean 2 días. Que lo cumple efectivamente. Porque entonces el niño va asociando, bueno, lo que mi mamá dice se cumple. Si mi mamá me dijo tal cosa, eso es lo que tú quieres que vaya quedando en cuestión de tú como figura de autoridad. Voy a manera de decirte, Arelady, aspectos que están tan cercanos y de pronto hasta que una misma lo va realizando. Y es esa frenética carrera de que a los hijos hay que darle económicamente, blindarlos económicamente porque van a ser por un asunto de una seguridad en futuro y tengo 2, 3, 4 trabajos. Darles lo que yo no tengo. Lo que también, yo no tuve de pequeña, porque en mi casa había limitaciones y mi hijo yo voy a protegerlo para que no pase esto. Y en esa carrera loca, en esa búsqueda insaciable, que quizás ni siquiera es por vanidad, es un temor a que si yo falto... Y una seguridad de que yo estoy haciendo lo mejor. Exactamente. Lo estoy asociando con esa idea. Con esa idea, pero cuántos errores, cuántos crímenes se cometen en ese nombre, ¿no? ¿Cuáles son? Y somos cada vez padres más distantes, menos presenciales, y cuando llegamos a nuestros hogares, comenzar en ese momento a pensar en una cartulina rosada que la niña tiene que llevar mañana, y tú dices a las 9 de la noche, o hay que imprimir algo. Exacto. Y ya tú estás emocionalmente, porque eres humano, claro, estás drenada. Óyeme. Mira, algo que yo les recomiendo a los padres es que cuando lleguen a sus casas, cada quien escoja un ritual que pueda desconectarlo de todo lo que trae a la calle, porque en muchas ocasiones es verdad que el niño o la hija no hizo lo que tenía que hacer, o que es intranquilo, o que molesta, pero parte de nuestra poca paciencia o tolerancia está vinculada con lo que ya venimos cargado, que no tiene que ver con el niño o con la niña. Y en muchos casos ellos no tienen la culpa, ni saben manejar eso. Un niño que se apega mucho a su papá o su mamá cuando llega es un niño que está loco porque su papá y su mamá lleguen, porque no lo ha visto en el día. Entonces claro que se va a pegar y que va a molestar y que no le va a querer dar espacio. Pero es un deseo de que yo te estoy esperando aquí. Cierto. Y tú no estás. Entonces cuando estás tengo que aprovecharte.
Hacer todo así como... Entonces, todo ¿qué yo le digo a los padres? Usted tiene que sacar un ritual donde el niño sepa qué tiempo le va a tocar a él, exclusivo, sin celular, sin televisión, sin iPad. Es tuyo, este tiempo es tuyo, dime qué tú quieres. Si son 15 minutos, 15 minutos, si es media hora, si es una hora. Para que así mismo el niño vaya entendiendo de que hay un tiempo que es mío. Y yo me voy a bañar y yo duro 1 hora bañándome porque esa es mi manera de yo despegarme. Pero cuando yo quiero, y lo que quiero llegar a la casa, a juntarme la ruta, es decir, a juntarme la carga que traje con la carga de la casa, si cenaron, si no cenaron, si se limpió la casa, si no se limpió la casa, si el niño hizo la tarea, así, y me voy en automático. Y me envuelvo tanto en lo que yo entiendo que tengo que hacer, que lo hago todo a mitad, o lo hago mal, o no puedo dar sostén para todo. Entonces eso va a afectar el nivel de parentalidad que yo tenga con mis hijos y la afectividad, el nivel también emocional con el que yo me vinculo con ellos. Antes decías, al principio del programa, que bueno, una generación que crecimos, tuvimos la inmensa bendición de ser criadas por nuestras madres. Pueden tener alguien que le asistiera, pero mamá era que ponía las normas. Ahora, con esto de los trabajos, con esta liberación y demás, tenemos unas personas que nos asisten y que yo creo que siendo justas, yo lo digo personalmente, mujeres a quienes le agradezco porque te ayudan a criar a tus hijos, te ayudan con ese proceso. Pero con la conexión de lo que hablamos esta tarde, de los límites. Cuando yo pongo una regla, también la señora de la que nos ayuda, la nana, como dicen algunos, debe de participar en esas normas. ¿Y qué hacer cuando uno de estos angelitos se equivoca y viene, que lo he visto, y lamentablemente hasta apoyado por algunas madres, de que ella no fue quien los parió, no los crió? Tú no eres mi mamá. Tú no eres mi mamá para corregirme algo. Exactamente. Tú no me puedes puedes dar corregir órdenes porque claro. tú aquí estás trabajando, en el mejor de los casos. Porque hay otras expresiones que ni siquiera repetirlas me sabe bien. Entonces, ¿cómo involucrar a esta señora que nos ayuda, o hasta también el personal que puede estar en la casa? Mira, entender de que este tipo de trabajo es un trabajo que es inevitable que haya un vínculo emocional de ambas partes, de nuestros hijos con ellas y de ellas con nuestros hijos. Y donde quiera que haya un vínculo emocional, la cosa es un poco más complicada. Pero ese tipo de trabajo es inevitable. Tú puedes elegir no tener un vínculo emocional con tu jefe o con el compañero que tú estás tú a tú. Pero con quien educa a tus hijos, los niños siempre se van a vincular emocionalmente con quienes están con ellos día a día. Entonces, parte de ese trabajo, que lo que tiene que quedar claro, tanto para tus hijos como para la persona que lo está haciendo, es que tú eres como un puente entre yo y mis hijos cuando yo no estoy. Por ende, aquí la que va a poner las reglas soy yo. Claro. Y tú tienes que seguir la piel de la letra porque tú eres yo cuando no estoy. Y el niño también tiene que quedar eso claro, de que no es que ella es la de la casa o tu nana, no. Es que ella es la figura de autoridad parental cuando yo no estoy en la casa. Y usted sigue siendo el niño, el hijo o el menor, que tiene que seguir las mismas reglas que tú sabes que están y que la digo yo, y en cuando no estoy la dice ella. Y pensar un momento, muchas madres a veces que ven que los hijos lo desautorizan y ellas de una manera u otra apoyan esa actitud, el daño que están haciéndole Claro que sí. a nivel de formación y educación, porque después nadie que ellos entiendan que económicamente esté por debajo de ellos van a respetar. Mira, y ahí entra lo que tú decías también, la parte económica, cómo nosotros quizás nos vamos relacionando y vamos juzgando y vamos valorando a las personas o a los seres humanos por una situación económica o por lo que yo tengo, si yo tengo más. Y ahí entra el plano de que desde que el niño tiene más de 4 años, 5, todo lo que tú le des al niño tiene que ser porque el niño te dio algo. Ya sea, nada es gratis, porque ni el amor de madre es gratis. Porque la madre, ¿qué hace la madre? La madre da y los padres dan, pero los padres y las madres siempre te están esperando una retribución de sus hijos. Que sean buenos estudiantes es una retribución, porque eso significa que tú eres buen padre. Que sean profesionales es una retribución. Que se casen, que me den nietos. Fíjate cómo uno habla. Mi hija me va a dar nietos. Me va a dar nietos. Es exacto. una retribución de lo que yo puse. Que me cuides, que seas
atento conmigo, que vayas a visitarme en mi vejez. Todo eso son retribuciones de lo que yo aporté, de lo que yo fui en tu vida, de todo lo que yo deposité. Entonces, si ni siquiera eso es gratis, yo no puedo estarle dando nada a mis hijos gratis. Entonces yo voy viendo cuáles son las vulnerabilidades de cada uno para yo reforzarla. Ah, ¿tú quieres un videojuego? No es cuestión de si yo tengo el dinero o la facilidad de comprarlo. Es cuestión de yo decirle a mis hijos que tú me vas a dar. Que incluye comportamiento, calificaciones, responsabilidades, ayuda en el hogar, colaboración, temas humanos, valores. Ah, bueno, pues fíjate que tú tienes 2 semanas pegándole a todos los niños en el curso. Cuando tú tengas un mes, y hago todo un registro, y saco un calendario de un mes, y compro estrellita, todos los días vamos a ver cuánto, si tú de un mes, que son 30 días, me cumples 20, siendo bueno. ¿Y qué es siendo bueno? Diciendo buenos días, diciendo gracias, siendo bondadoso con tus amiguitos, entonces yo te voy a regalar tal cosa. Tú sabes que a veces ahora, gracias a Google, todos somos psicólogos. Sí. Entramos, y hacemos todos eso. Somos todo. Todos somos todo, exacto, porque lo que no existe en Google no existe. Exactamente. O sea, lo que no encuentro en Google es porque de verdad eso no va a existir no existe en ninguna parte. Y damos muchos permisos. Ah, no, porque es su personalidad. Que el niño llega, no saluda. No, es que eso, él tiene ese estilo, esa es su personalidad y esto. Cuando hay códigos que, sea como usted sea, tiene que cumplirlos. Ya, por ejemplo, en la adolescencia, si tú le vas exigiendo, cada vez que el niño va siendo más grande, que va pidiendo más, tú también le vas exigiendo más. Yo entiendo, a una niña de 5 años no la obligas a saludar. Sé tú el ejemplo. Ve con la niña agarrada de mano y tú saludas a todo el mundo. Y no la forza. Pero ya al de 14, usted tiene que saludar. Y vaya y salude a su tío y a su abuela y a su... Ya usted sabe cuáles son los códigos sociales. Después de los 7 años... Vamos, para que vaya, siempre digo de saber las etapas evolutivas para tú saber qué exigir y hasta qué punto llegar. Luego de los 7 años que el niño comienza a entender la moral, ese tipo de protocolo social, la empatía. Entonces, antes de eso no existe. Entonces, si el niño no tiene la capacidad de entender todo eso, no se lo puede exigir. Entonces, ¿cómo usted hace para que el niño lo aprenda? Usted es el ejemplo. Pero ya luego de ahí, usted tiene que ir integrando esos códigos e irlo exigiendo poco a poco. Yo tuve la enorme bendición de trabajar 4 años en un preescolar. Ay, eso es fantástico. Fantástico. Uno aprende muchísimo. No. Yo, de verdad, ha sido quizás el trabajo que más me ha marcado y que más he aprendido. Y yo decía, a los 2 meses, yo podía decir cómo era el hogar de cada uno de mis estudiantes. Porque es un reflejo. Porque sencillamente eran el reflejo. Los niños son honestos. Ya nosotros como adultos vamos utilizando nuestras herramientas sociales para ocultar, para minimizar, para empañar manipular. Un poquito. Claro, los niños no. Los niños van a ser un reflejo. Por eso, dentro del mismo proceso terapéutico, tú lo que vas a hacer es a conocer al niño, a ver su juego. Y el niño te va a decir. Te va a decir qué es lo que pasa. Y a través de ahí es que tú conoces y que haces cambios. Claro. Vamos en contacto y ya regresamos en la parte final de nuestro espacio. Para emprender o desarrollar tu negocio, en UColor debes pensar. Hojas timbradas, papelería, tarjetas, logos, brochure y diseño gráfico, vallas, banner, pancartas, letreros. Tu promoción e impresos, UColor te lo resuelve. También tenemos servicios de revelado de planchas CTP en todos los tamaños. Entérate de nuestras ofertas llamándonos a nuestros teléfonos 809-333-5775 y en Nueva York al teléfono 347-622-8862. UColor te lo resuelve. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo.
La CIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Regreso contigo ya en la parte final porque el tiempo ha sido rápido. Sí. En buena compañía se va muy rápido el tiempo. De adulto, las consecuencias o la falta de esos límites de niño, de adolescente que puede acarrear. Definitivamente que si los adolescentes o niños que no han tenido consecuencias luego les cuesta adaptarse a la civilización, a las reglas sociales, porque los padres enseñan los no, los límites, las consecuencias, son lo que luego cuando somos seres humanos nos hacen capaces de aceptar los no de la vida, los rechazos, los fracasos, el volver a intentar, el ser persistente, el tener buena voluntad, mi habilidad de negociar, de mediar. ¿Por qué yo negocio? Porque no obtuve lo que quise. Yo tengo que seguir hasta que yo encuentre. ¿Por qué yo cedo en algún momento? ¿Por qué yo acepto que perdí? Todo eso tiene que ver con esos no que a mí me dijeron. Hasta para el control de mis emociones, el control de mis impulsos, el manejo de la frustración, todo eso va enlazado a los no, los límites, la educación que me dio mis padres. De verdad que hay oportunidad. Yo de verdad te comento, yo disfruto mi trabajo. Esto lo veo y es una pasión porque entiendo de que más allá del ego, de que te vi en televisión o lo que haces o que te conozcan, no, es que cuando tú tienes la capacidad de llegar a tantos hogares y de pronto quizás uno se da cuenta de que en ese momento este espacio, este programa, ¿a quién pudo llegarle que necesitaba? Así que te agradezco por ser cómplice y ser llevar tus conocimientos, por compartir lo aprendido con tanta propiedad y con tanta claridad. Y yo agradecida de poder hacerlo a través de ti. Señores, a ustedes gracias por acompañarnos y será la próxima semana. Como nosotros somos unos inmigrantes digitales, homo sapiens digitales, anoten su agenda y si es nativo en su iPad, ¿no? O en su teléfono inteligente, de que la próxima semana de 7 a 8 de la noche tiene usted una cita con Charlotte. Asuman y busquen todos esos milagros que se esconden en las cosas cotidianas de la vida. Esos milagros, el besar a sus hijos, el estar con su pareja, el tener comida sobre la mesa, agradezca y bendiga que usted tiene muchísimas bendiciones. Así que gracias por estar con nosotros y será la próxima semana. Feliz resto de la noche.